Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast. Bueno, te me cuidas. Hoy tengo invitada a Melissa Miranda. Primer capítulo de Jocotenango. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, aquí viniendo. Bienvenido. Qué bonito aquí. Tenía rato de no venir, como te estaba contando. Es un municipio bien pequeño, pero un poco bonito, peculiar, ¿sabes? ¿Siempre has vivido aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Creciste y naciste aquí? Acá. Bueno, nací en la Antigua y siempre he vivido acá. ¿Ah, sí? Ajá. Qué cool. ¿Y qué tal es la vida de alguien jocotenanguense? Jocoteca. Jocoteca. Ajá. Pues, mira, hay una gran ventaja que es tan pequeño que Ajá. tienes muchas cosas muy cerca. Ujú. La Antigua, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Hay una gran variedad de cosas acá, pero ya está como muy urbanizado. Entonces hay como 4 supermercados en un municipio de 9 kilómetros cuadrados. 9 kilómetros cuadrados. Sí. Wow. Entonces, pues eso, y la ventaja que acá está mi trabajo, mi familia y todo. Y eso, te queda intermedio de un montón de cosas, te queda cerca la RN14, te queda cerca, no sé, de paso ir a la ciudad también, como se te facilita un cacho. Sí, todo está bien cerca, la verdad. Yo pensé que me iba a tardar más porque, o sea, según Waze, o sea, yo te dije que 30 minutos y después salí y era 40 y solo se iba aumentando el tiempo. Y ya cuando me empecé a acercar más, o sea, realmente me tardé como media hora o un poquito más. Sí, Jocotenango es eso. Cabal, te queda en medio de un montón de cosas. Igual si venís por Chimaltenango, te queda cerca. Ah, ¿se puede por Chimaltenango sí, también? Sí. Ah, no sabía. Entonces está bien cerca de un montón de cosas. Bueno, ya saben, cuando quieran venir, agarran por Jocotenango. Chimaltenango. Pues y contame tu historia, o sea, yo me enteré de ti por lo del patojismo y por tu trabajo ahí. Entonces quería ver cómo empezaste y por qué empezaste a agarrar esos caminos. Pues todo nos lleva también a Jocotenango por ser tan pequeño. Vamos que cuando empezó Los Patojos era en la casa de Juan Pablo. Y Juan Pablo es mi vecino. Vivimos a 2 calles de distancia. Sí, bueno, en ese entonces, ¿verdad? Y entonces yo estaba pequeña, tenía como unos 10 años tal vez. Y empecé a llegar a Los Patojos. Ajá. Después del colegio. Pero cabal, era esa cuestión de ser como un coaching, ¿sabes? Como, no sé, todos, ¿sabes? No es como que alguien supiera y alguien no. Pero yo tenía el privilegio de estudiar en un colegio, entonces tenía como muchas cosas un poco más fáciles a nivel académico. Que los niños y niñas que de pronto estudian en una escuela. Por ejemplo, yo sí recibía clases de computación cuando los niños de pronto no. Entonces, sí, pues, te facilitaba un montón de cosas y lo que ibas aprendiendo, pues lo ibas compartiendo y así empezó. Empecé a recibir unos cursos de malabares y circo. Entonces, cabal, como ahí empezó mi experiencia como maestra, no sé, muy pequeña, ¿sabes? Guiaba yo grupos de niños que tenían 3 años menos que yo. Yo tenía unos 13 años tal vez. Sí, pues. Entonces en ese lapso de tiempo, Los Patojos estuvo en mi casa también. Entonces como mi casa de 2 niveles y en la parte de abajo estaban Los Patojos y yo vivía arriba. Prácticamente tú creciste con ellos, ¿no? Sí, o sea, en muchos sentidos, ¿sabes? Entonces, aparte de conocerlo y de crecer juntos también, fui aprendiendo a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, sabía cómo funcionaba la clínica, cómo es el proceso, digamos que más técnico todo. Sí, sí. Entonces era como bien bonito estar aprendiendo a hacer esas cosas que jamás nadie te enseña en ningún lugar. Sí, obviamente. O sea... Y vas desarrollando habilidades que tal vez ya tenés, ¿sabes? Y solo necesitas estimularlas para que poco a poco, pues, hagas cosas. Entonces esto me lleva a mí a estudiar magisterio y soy maestra de educación preprimaria y me llega un vergo de la educación. Entonces, cabal, empecé a meterme más en este rollo de la educación. Y entonces cuando yo me gradúo del colegio, Los Patojos se oficializa como una escuela oficial. Bueno, es un colegio, ¿verdad? Entonces
2015 marca como esa etapa en el que ya al final siempre sí dejé de estar... No, está siempre aprendiendo, pero vamos que ya era como más directo porque me tocaba enseñarle a los niños más pequeños. Entonces tomé el primer grupo de preprimaria de los patojos. Entonces, cabal, ya como maestra. Sí, porque cuando te pones a enseñar, también ya se vuelve un tipo diferente de aprendizaje, ¿no? O sea, porque ya pones a prueba todo eso que durante tanto tiempo has estado absorbiendo, ¿va? Entonces, sí, a veces te das cuenta de que no sabes cómo explicarlo, o tal vez sí sabes, pero tal vez necesitas un poco más de información. Entonces ya se vuelve algo más integral y siempre vas a estar en constante aprendizaje, ¿no? Y sí, o sea, y con niños es eso, ¿verdad? Un constante aprendizaje de doble vía tiene que ser, si no, no es educación, si no es un adoctrinamiento y ya está, o sea. Y entonces empecé a desarrollar como diferentes actividades con los niños que me permitieron integrar también a los papás y a las mamás, y siempre como muy experimental, porque salirse también del esquema, por muy popular, por no sé, muy alternativa que sea la educación, siempre sí te salís de esos esquemas. Sí, claro. Los papás llegaban una vez al mes a recibir clases con los niños, por ejemplo. ¿Ah, sí? Eso está buenísimo. Entonces era como boom. Sí. Y ya después hubo unos cambios en el equipo y entonces yo dejé de dar clases y empecé a administrar y a coordinar el programa de salud y nutrición. Eso también significaba que tenía que aprender sobre nutrición y un poco de salud. Claro. Y se me facilitaba porque cuando yo terminé el colegio quería estudiar medicina en la universidad. Y pasaron muchas cosas, ¿sabes? Como que siempre iba pausándose, pero siempre seguía haciendo algo que quería, que era estar en ese rollo de la medicina, y empecé a recibir cursos y todo fuera de la universidad. Y entonces, cabal, aprendí un montón de cosas con el doctor durante 3 años más o menos, y ahí estábamos echando punta, como trabajando desde la prevención y no solo desde la consulta cuando ya existe una enfermedad. Y así se fueron dando las cosas y surge la necesidad de cómo contás las cosas de una forma gráfica. Entonces me recuerdo que tenía una computadora, no me recuerdo cuál, pero yo hacía como unos flyers supuestamente y te cuento esto porque esto nos lleva al otro paso de contarte un poco sobre mí. Y yo usaba PowerPoint. Hacías flyers en PowerPoint. Y después hacía la presentación, captura de pantalla, y ese era mi post, ¿sabes? Nice. Una mierda así, bien random, va. Y cabal. Entonces empecé a experimentar estas cuestiones de... Yo de hecho en la universidad hice una revista en PowerPoint también. Ajá, y te calculas que yo jamás en la vida va como... le puedo hacer un triángulo y le puedo poner color. Y si lo pongo de esta manera y si lo estiro, ya es una línea, ¿sabes? Y ya tiene 2 colores. Un trip así. Entonces empecé a presentar los logros, los resultados de los 2 programas, cuántos platos se servían, pero ya de una manera más creativa, tal vez. Sí, claro. Entonces esto me lleva a empezar a tener una relación más fuerte con los socios y pues a empezar a hacer... que informes y reportes y estadísticas, y se me facilitaba y me llegaba un montón trabajar con la información y todo, y a los socios también. Entonces era muy, muy chilero. Y entonces empecé a administrar como las relaciones públicas de los patojos. Entonces ya tenía salud, nutrición y relaciones públicas. Sí, pues. Era algo totalmente nuevo para mí. Desarrollando un montón de cosas, sí. que fijo siempre sí no te das cuenta, pero que ahí están latentes. Y ya después de esto surgió otro cambio dentro del equipo. Y se me facilitaba mucho la gestión. O sea, tampoco es que consiguiera todo así, ¿verdad? Pero claro, hacer los procedimientos. Entonces empecé a gestionar. De pronto eran cosas muy pequeñas o de pronto eran cosas más grandes, y me recuerdo que un aniversario era como 15 pasteles y 20 piñatas y no sé cuántas, y ya era un montón, ¿sabes? Entonces
empecé también como a explorar ese mundo, no sé si de la logística, de la gestión, todo eso. Es bastante importante porque muchas veces cuando empezamos en cualquier rubro, ponete, vos empezás como maestra o como educadora y como músico o como artista. O sea, muchas veces empezás con la idea romántica de que, sí, el arte y todo eso es lo importante y alguien me va a descubrir. Después, con el tiempo te vas dando cuenta que si vos no gestionas tu arte, nadie lo va a escuchar, nadie lo va a ver, nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo, pues, o sea, es muy importante el hecho de tener relaciones públicas, el venir y gestionar tus propias cosas, tus eventos y el ser más autosuficiente, ¿va? Si no, o sea, nadie te va a voltear a ver. No avanzas, ajá. Y cabal, vamos a que a mí me vuelvo y repito, me lleva un montón la educación, y esto no solo significa dar clases, ¿verdad? Sí, sino ¿no? entender el concepto de educación, entender ambas partes, ¿verdad? Desde el que comparte un conocimiento hasta el que lo recibe y cómo se conjugan esas dos cosas para crear algo. Claro. Y se vuelve de doble vía, ¿verdad? Entonces, a medida que esto estaba pasando, decía yo como, bueno, pues, esto también es... Me di cuenta que estaba siendo autodidacta, ¿sabes? Y despertar y darte cuenta de esto también te ayuda a avanzar, porque, vamos, que si no sos universitario no servís. Sí, cabal. Esa si es la no idea sos, que te venden. Si no sos universitario, no sos profesional, o tu trabajo es mediocre, cuando no es así. O sea, y un montón de mara, como, mira, ¿y qué estudiaste en la universidad? Yo como... No, fui a la universidad porque sí, y quería estudiar en la universidad medicina, pero eso significaba dejar de trabajar para costearme. Claro. O sea, ¿y cómo? Sí, claro. No, tampoco vengo de una familia de ficha. Ajá. Y yo tengo 3 hermanos, entonces soy la segunda y mis papás tenían que ver qué onda con mis 2 hermanos. Entonces, en este tiempo, digamos, donde empecé a experimentar y dije, bueno, me voy a meter otra vez a la universidad, voy y me hago los exámenes, a los días se muere mi papá, y es como... Fuck. Ajá. El momento más trascendental en mi vida, como... Cambio de paradigma. Todo, total, ajá. Todo, o sea, a la verga, los resultados, perdón por las vulgaridades. No importa. Y entonces, cabal, como cambia todo en mi vida. Sí, definitivamente. Y entonces empieza, cabal, siempre sí seguí experimentando con todo esto y siendo autodidacta, y se quedó por un lado este sueño de ser doctora, que al final seguía haciendo un montón desde la salud pública. Exacto. De otra forma, que yo aseguro que hubiera estudiado 6 años de medicina y que habría hecho lo mismo. Entonces, no hay tanta diferencia. Entonces, cabal, empecé a gestionar fondos y hice mi primer grant. ¿Ah, sí? Y entonces era como, y lo aprobaron, y yo estaba tan feliz porque siempre lo había hecho Juan Pablo, ¿sabes? Entonces siempre había una persona que hacía toda esa dinámica, y empecé a experimentar y se me dio. Tú también podías. Ajá. Y entonces eso de alguna manera también hace crecer y que ya no esté solo desde una fuente, sino sea un equipo todo, ¿verdad? Exacto. Que se esté moviendo constantemente. Entonces me sentí como bien contenta y se logró. Luego pasa la pandemia, y ahí fue donde también todo cambia radicalmente en la vida de todos, ¿sabes? Nunca Los Patojos había estado cerrado tanto tiempo, y nunca tampoco desde hacía ya más de la mitad de mi vida yo había estado sin hacer o estar en constante actividad. Entonces cierran el país un domingo 13 de marzo, creo. Claro. Y entonces surge la cuestión, bueno, en mi cabeza, y la gente y la comida y la gente que vive al día, porque conoces las historias conoces tu contexto, ¿verdad? Y no todos tienen chance de tener una despensa en la casa, o todos tienen el chance de trabajar desde casa. O sea, no, y es un momento de tanta incertidumbre que hay un bicho afuera y ¿qué hace la gente adentro? O sea, cuando Mara que tiene que ir a cuidar carros y que esperan cuidar cierta cantidad de carros para poder tener esa plata y poder comer. Claro. ¿Qué hace la gente si no podía salir? Entonces empieza todo este asunto de ¿y qué vamos a hacer? Si no podemos hacer tanto, o sea, porque la cuestión es el distanciamiento y bla, 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 bla. Entonces
empezamos a hacer como paquetes de alimentos, a ver cómo hacíamos para que eso llegara a las casas de las personas, ¿verdad? Obviamente una cuestión de desinfección súper... Sí. la gran, o sea que tenías que bañar todo en alcohol y casi que ni tenías que respirar cuando estabas haciendo eso porque el virus y que no sé qué, una psicosis también bien loca. Era una incertidumbre bien horrible al principio, pues, porque no sabíamos realmente. Y porque es eso, a mí me daba miedo respirar fuera de la, o sea, ponerme en la ventana y que no, o sea, Claro. Llegas a ese punto. Entonces, claro, antes de entrar como en cierta paranoia, era como, bueno, doctor, que cómo funciona el virus, ¿verdad? Y me explicó y ha cambiado un poco, pero no dejaba de existir, ¿sabes? Entonces, ahora la cuestión era cómo le contábamos a la gente, a los socios, al mundo, qué era lo que estábamos haciendo. Y entonces, porque decía yo, bueno, yo hago un informe y todo, pero de forma gráfica, ¿cómo lo haces? Exacto. Ahí viene lo de la foto. Y ahí está la cámara. Y ahí viene la cámara. Y entonces yo acaba de comprar un teléfono. Y entonces era como, iba y tomaba fotos, pero vamos que no era algo nuevo, siempre vas y tomas fotos con el teléfono, cualquier cosa, o sea, sí, claro. no es tan impactante. Pero llegar y platicar, entonces yo ya intentaba hacer algo como profundizar, ¿sabes? Como no solo tomarle la foto a la gente ya con la bolsa de alimentos, sino cómo está y cómo la ha pasado y cómo hacer ciertas entrevistas. Pero siempre con el teléfono. Y así. Documentabas las entrevistas y todo. Documentaba la entrega de alimentos. Ajá. Pero no solo la cuestión de tomarle la foto a la gente ya con la bolsa, sino qué había atrás de eso. Eso lo hace cualquiera. Sí, claro. O sea, donas una libra de azúcar y le tomas la foto a la persona y ya está. La publiques o no, o sea... Sí. Pero vas y le tomas la foto. Y me gustaba como platicar, conocer más allá de esa persona con la bolsa de alimentos. Entonces empecé a hacer como publicaciones con una narrativa un poco diferente, de contar qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Eventualmente siempre es la idea romántica de estamos ayudando, o bueno, órale, aquí está la persona, sigan donando, es esa cuestión, como muy puntual, ¿sabes? Claro. Y entonces dije, bueno, voy a contar la historia de alguien. Y empecé a contar como la historia de alguien. Y a la hora de mandarle esta cuestión a los socios, les gustaba más. Era más profundo, era más íntimo el asunto, conocían más a las personas. Claro. Y me quedaban buenas algunas fotos, obvio, es con el teléfono, y de repente la foto no es tan impactante, sino es el momento y cómo lo estás contando, ¿sabes? Jamás en mi vida había recibido yo un curso de fotografía, jamás, y no lo he recibido hasta el momento. Entonces dije yo, en algún momento, bueno, voy a probar qué onda con una cámara, que no es tan complicado, solo machucas un botón. No. Oh my God, el modo manual, ¿sabes? Tenés que ajustarle que todavía unos botones y que todavía no sé, pero necesito aprender ya de una manera más técnica. La luz, la velocidad y no sé qué tantas cosas. Y le preguntaba a unos amigos como, mira, ¿y qué pasa si muevo esta palanquita? Le vas a cambiar el no sé dónde, y si muevo esta otra le vas a cambiar no sé cuánto. Entonces agarré yo la cámara y surgió esto de las manifestaciones. Y hay una página en Facebook que se llama Guatejalón. Guatejalón. Ajá. Entonces vos aplicas ahí y preguntas como, miren quién va de la Antigua a la ciudad. Ya. Y esta no es promoción. Y alguien que no conoces viene y te dice como yo y te da jalón. Estás con un desconocido o una desconocida que nadie está monitoreando eso, pero... Peligroso también. Yo confío en la Mara, ¿me entendés? Y eso es muy seguro también. O sea, este espacio es como bien seguro. Bueno, hasta el momento. Y entonces me voy de jalón a la ciudad a una manifestación que fue cuando quemaron el Congreso. Entonces allá estaba yo con la cámara en la nada. Y aparte yo no conozco la ciudad. Claro. Es como... Y encima de todo, mi cuestión era como, ¿y qué onda con...? Yo no tengo la potestad de nada y ningún medio me respalda como para poder tomarle una fotografía a alguien. Claro. ¿Sabes? Vamos, que siempre desde mi trabajo con la gente tratas de cuidar la dignidad y la... Sí, no solo llegar y tomarle foto a un niño. Claro, o sea, ¿qué estás ganando con eso, verdad?
Y no, digamos, en un momento de una coyuntura tan fuerte, y entonces ahí pasa, ¿verdad? Con la cámara cuando los policías tiran una bomba de gas lacrimógeno en la plaza. Y es eso, es un momento tan fuerte también mentalmente, que estás sola en la plaza central y pasa esto, hay una bomba de gas. Claro. Y toda la gente corriendo, y yo qué hacía, ¿sabes? Entonces saqué la cámara y le tomé una fotografía a una niña que el papá la estaba cargando y la niña se estaba limpiando los ojos. Era bien fuerte. ¿Y qué haces? Porque vamos que no te puedes involucrar. Yo esto hasta después lo entendí, porque yo lo que quería era abrazar a la niña y... Sí, claro. Pero no era tu lugar tampoco. Y yo estaba en otro rollo, ¿verdad? Entonces eso también como que me iba marcando ciertas cosas. Estás tan acostumbrado, digamos, desde el trabajo con personas a... Ves, obviamente no caes en esa cuestión de que sos una deidad o que sos un superhéroe o superheroína. Pero te acostumbras a acompañar a las personas, exacto, estar con ellas. a no ser indiferente. Ajá. Ahí estás. Tenés muy despierta la empatía, tal vez, Ajá. si quieres verlo así, que necesitas. Y no, un niño, o sea, Claro. yo lo que quiero hacer con un niño es abrazarlo y, qué sé yo, estar pintando. Y no en ese momento una niña limpiándose los ojos porque el gobierno hijo de puta le tiró una bomba de gas lacrimógeno. Exacto. Y entonces, cabal, pasa todo esto, regreso yo a mi casa y sentía esa adrenalina, ¿sabes? Como, bueno, ¿qué va a pasar el otro fin de semana? Porque también, o sea, entender que las manifestaciones solo están sucediendo de pronto, o solo podía ir yo los fines de semana porque primero es un gran gasto ir de acá hacia allá, y segundo tenía otro trabajo, entonces era como, no puedes estar yendo... ¿A qué vas también? O sea... Sí, también. O sea, no siempre va a ser un suceso así, ¿va? O sea, no. La próxima vez que vayas no va a pasar nada y vas a estar ahí como que, bueno. Y también qué querés fotografiar, Exacto. ¿sabes? O sea, ¿Cuál es ¿querés tu una fin? foto Ajá. cabal para subirla y que te den likes? ¿O querés una foto porque quieres contar algo? Exacto. Y entonces, y eso me lo hicieron ver amigos fotoperiodistas, que ese es su trabajo y que pues no podés tampoco pasearte encima como, ay, voy a hacerlo porque sí. Y entonces, ¿qué haces con la información? Y empieza un montón de cosas. Entonces dije, bueno, voy a ir la próxima, pero yo había visto a la Mara con su cámara, pero con cascos. Dije yo, bueno, conseguí un casco de sandía. y ya llevaba yo casco, ya llevaba capa, ya llevaba yo agua, ya llevaba como más preparada. Ajá. Y qué es lo del bus, me sentí en el bus y y me tiré un par de fotos y todo. Ya con la cámara ya la sacaba más, ya hacía un poco más de fotos, pero claro que en toda esa cuestión del modo manual vas viendo cómo mueves la cámara y cómo la enfocas. Y cuando la Mara se está dando cuentazos, Tienes que estar así como que casi... ¿qué haces, va? ¿Y la saco o no? Ajá. Y si me pegan a mí, porque en todo esto estaba surgiendo que la policía le pegaba a los fotoperiodistas y así, a los reporteros. Violencia. Claro. A mí que me respaldaba. Y las personas que les contaba era como, ¿y qué vas a llevar? O sea, mi DPI. ¿Qué más va? Y así empieza este asunto De la fotografía. de la foto, y empiezo a agarrar la cuestión de a narrar las cosas que pasan dentro de los patojos. Desde un punto como no a un niño, por ejemplo, escribiendo, sino platicas con el niño y que está escribiendo y que está haciendo como más una entrevista, ¿sabes? Sí, claro. Y me gustaba. Lo que te decía, estoy bien chiviada porque no me gusta... Ser tú el otro... Ajá, me gusta siempre estar El bajo perfil. perfil, Ajá. esa es la cosa. Y entonces era como el espacio perfecto. Estás Exacto. contando algo que está pasando y sabes qué es lo que está pasando porque estás investigando ese momento, ¿verdad? No solo es, hay un niño escribiendo y de repente, no sé, está dibujando, o sea... ¿Y por qué está dibujando? Ajá, ¿Y cuál ajá. es la historia atrás de eso? Exacto, entonces ese contacto con la gente es el que me llega un montón y empieza a desarrollarse todo esto. Como te digo, yo no estudié nunca nada de foto y obviamente poder experimentar esta cuestión como contando los procesos de los patojos,
era bien chilero. Entonces me iba a la obra, a la construcción, a platicar con los albañiles y de repente empezar a tomar un par de fotos, ver los avances, de repente, un par de veces, ¿va? La clínica con el doctor, empezamos a retomar consultas, entonces era como, bueno, hay niños llegando. Y que eso ya en este tiempo de pandemia, si antes ya era un privilegio, ¿te imaginas ahora? Es un súper privilegio. Que tengan acceso, no por COVID, a consultas médicas, o sea, y poder contarlo, ¿sabes? Uh-huh. Tener la certeza de decir, bueno, fueron tantas personas y tiras una foto y ahí está. Y como esto llega a muchas personas. Y claro, de pronto un señor de la tercera edad quería consulta y vio la foto en las redes sociales y ahí está. O una donación. ¿Cómo tenemos más alcance con todo esto? Entonces, te estoy contando como la línea. No, sí, es bien importante. O sea, hay bastantes puntos de lo que has dicho que sí tienen mucho como peso en lo que estás hablando. Porque siento yo que en Guatemala no se documenta mucho o no se documenta bien. Entonces ponete, si vos querés investigar de un tema, o sea, cuesta mucho como profundizar en el tema. O sea, no es como que busques cualquier suceso internacional en Google y te aparece, ¿va? O sea, buscas la Revolución Francesa, ¿me entendés? Y te sale en todos lados, o cualquier tipo de tema que querrás, viejo o nuevo. Entonces todo está al alcance de la mano, y cuando querés investigar cosas locales, tenés que ir con la gente, no puedes hacer un pre-research, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que es bastante importante como el empezar a documentar las cosas y aparte de documentarlas, o sea, narrarlas. Eso. Porque alguien ve una foto de vos entregando azúcar y ¿qué? Ajá, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿por qué era importante en ese entonces? Si yo la veo en 20 años, ¿por qué me va a ser relevante para mí, ¿verdad? Y otra cosa que mencionabas también acerca de la nutrición preventiva y de la salud preventiva, es algo que se vio que está súper mal manejado con esto del COVID, ¿va? O sea, nadie está listo porque nadie está... O sea, nadie se informa y tampoco la gente tiene el tiempo de informarse y tampoco el gobierno se toma el tiempo de informar, o sea... Entonces, ponete, muchas de las cosas que nos dijeron durante la pandemia era que no saliéramos, que lávate las manos, échate alcohol, pero nunca te dijeron come bien, o sea, tal vez cambia ciertos hábitos para que tu sistema inmune sea mejor y cosas así. Entonces, siento yo que muchas veces se tomó el hecho de no salir como que te estás cuidando, pero realmente solo estás como evadiendo. O sea, no te estás cuidando realmente, ¿va? O sea, no te estás alimentando mejor, no estás haciendo nada en pro de tu salud para que, o sea, tu sistema inmune sea más fuerte, pues, ¿no? Y sí, porque al final, digamos que dentro de todo esa experiencia dentro de la salud y nutrición, te das cuenta que a veces, o sea, vamos, que está la falta de acceso a estos servicios. Totalmente. Pero también es una condición cultural, ¿sabes? Uh-huh. Que la gente no sabe comer y que comes en gran cantidad para llenarte, pero no para nutrirte. Entonces, exacto, es una cuestión también de educación y cómo todo te va ligando a la educación, ¿verdad? Y empezamos a hacer, poquito antes de la pandemia, diferentes menús, como pan de espinaca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como los niños comían su porción de vegetales, uh-huh, o verduras, lo que sea, de otra forma. Entonces, ¿cómo vas introduciendo todo esto? Porque... Órale, lo que decís, ¿verdad? La gente está en no salir, pero ¿y cómo estás adentro? Exacto, o sea, estás comiendo pizza todo el día, estás comiendo... O no, o sea... O no estás eso comiendo. Es el privilegio. Hay niños que la educación desde casa. Puta, casas donde no haya ni luz. Ajá. Y que sabes que no hay luz porque vos has ido y has investigado esas cosas y sabes, puedes asegurar que no había luz. Exacto. No porque alguien venga y te lo cuente. Exacto. Entonces... digamos que todo ese gran choque de desigualdad que siempre sí sigue existiendo, como la mara que ya regresen los niños a la escuela y los maestros, claro, o sea, viene otra condición, ¿sabes? Como siempre pensás en lo que a ti te vaya a afectar o beneficiar y nunca pensás en lo que el resto también se va arrastrando, ¿verdad? Entonces eso, y esto pasa mucho en las ONGs, que subís la foto de un niño comiendo, pero tampoco de repente fue algo que es la única comida que el niño tiene durante el día, pero decís, tenemos un programa de alimentación. Uh-huh. Y eso pasa en muchas ONGs, claro, que utilizan la imagen de una persona
para poder lucrar, ¿verdad? Y esto... Sí, es como le presentas esa imagen a la Mara que te está dando el Ajá, dinero. y la Mara mira, te da... si estamos cumpliendo, mira, entonces danos más. Eso, pero ¿qué pasa con esa persona? Solo la estás usando para lograr algo. Y entonces, ¿cómo cambia, digamos, cuando empezás a contar qué es lo que pasa y esa misma realidad te despierta la empatía y vos haces algo? Exacto. Y eso pasa con una foto que tomé de, bueno, cómo están recibiendo los niños clases en la casa. Entonces era una niña recibiendo clases desde el teléfono, pero obviamente en unas condiciones que no son sanas para una niña, ¿verdad? Claro. Entonces, menos cuando está recibiendo educación. Entonces tomo la foto, cuento lo que pasa y unas personas de un restaurante en la ciudad comparten. Al final, gracias a esto y al apoyo de estas personas, logran comprarle una computadora a la niña y un escritorio y todo, y entonces la niña ya recibe clases desde una computadora. Cómo lo que estás contando puede tener dos cosas: o el poder de destruir la integridad de una persona o elevarla. Cabal, obvio que tomas una foto y no va a cambiar el mundo, o sea, pero sí va a despertar, va a incomodar. Y a medida que esas realidades incomoden, significa que no están bien las cosas. Exacto. Y esa es la idea, ¿verdad? De incomodar a la gente. Que te saque de tu casilla, de lo correcto. Cada quien lo va a recibir de diferente manera, ¿verdad? Entonces, viene una productora, una productora polaca, hacen un documental sobre los patojos y bueno, y entonces... por algo del destino, esa era como de mis funciones dentro de los patojos. Esa era el pendiente, ¿verdad? De, bueno, la logística, llevarlos a hacer que las notas que ellos querían hacer estuvieran, contactar a las personas. Y ahí iba yo con mi cámara también, aprendiendo un montón de cosas y conociendo más las realidades de las personas, ¿verdad? Y pasa algo. Y todo esto lleva a otro punto, porque pasa algo. Más de 3 niñas resultaron embarazadas durante la pandemia. Niñas de 13 años. Bueno. 13, 16 y 14. ¿Qué está pasando en las casas, verdad? Y entonces surge la posibilidad de poder hacer un grant para poder hacer un proyecto para niñas, ¿verdad? Porque al final la productora polaca estaba ligada a una organización que se enfoca en la menstruación y cómo las mujeres gestionan su menstruación en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, más o menos en eso venía ligado el documental que hicieron. Y obviamente te despertas porque siempre están esos problemas allá, pero allí, pero vamos, que no es que los invisibilices, solo reaccionas en un momento de que el virus no es solo lo que está dañando a la gente ahora, ¿verdad? Exacto. Se incrementaron un montón los casos de embarazos, las violaciones, violencia, todo, o sea, para arriba. ¿Y qué haces? La gente está encerrada. Antes, órale, iban a la escuela y era por lo menos pasaban 3-4 horas lejos de su agresor. Estaban viviendo con su agresor. Están viviendo niñas que están menstruando y que nunca... Vamos, que esa posibilidad de recibir ese acompañamiento, esa guía de, bueno, así se pone una toalla, que no sé qué, esto pasa con su cuerpo, bla, 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 no pasaba. Exacto. Porque estaban en casa y eso no se habla en la casa, ¿verdad? Y que los maestros a todos los agarraron como en curva porque cómo les enseñan a distancia a los niños, ¿verdad? Era leer un libro y que copiaran, porque ¿cómo lo haces? Entonces hago el grant. La idea principal era que estuviera dentro de los patojos como una oficina, una clínica de salud mental y terapia ocupacional dentro de los patojos, ¿verdad? Entonces después, platicando con Juan Pablo, fue como, bueno, ¿y si está fuera de los patojos, ¿verdad? Como un espacio solo para las niñas, y yo como, bueno. Pero en mi vida personal yo también ya estaba buscando independizarme porque sí, quieres hacer tus cosas y es una forma ya de crecer. Sí, por fin yo ya estaba saliendo de Jocotenango, ¿sabes? O sea, vamos que sí, voy a la ciudad y todo, pero saliendo a hacer otras cosas que no fuera nada ligado a los patojos, que era tomar fotos y
experimentar a ver qué onda te estabas en este dando medio, cuenta digamos. que habían como más posibilidades de Ajá. las que estabas teniendo. Ajá, que no era algo ligado, ya era Melissa allá afuera, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido así, pero Sí, pero, darte cuenta de ajá. eso es como va. Y entonces dije, oye, si me quiero ir un fin de semana a la ciudad a hacer fotos y todo y ya no tengo que pedir permiso o... Por lo que te decía, ¿verdad? O sea, después de la muerte de mi papá, ya me quedo yo en casa con mi mamá y pasa lo de la pandemia y mis hermanos se fueron a la ciudad con mi hermano mayor y entonces nos quedamos solas y bien, o sea, Claro. pero me di cuenta que necesitaba mi espacio, ¿verdad? Como, órale. Y entonces empecé a buscar como una casa y yo, bueno, algo pequeño, la renta tampoco es exageradamente alta acá en Jocotenango, en Antigua sí. Me imagino que es como en la mayoría de lugares, ¿verdad? Ahí está la ciudad turística, Sí, ahí claro. están los municipios. Entonces, bueno, ¿y por qué no es en la casa, verdad? Pero como la idea también es cómo lo planteas, porque a la cuestión de crear un proyecto, que la idea es apoyar a tus amigas, a tus, no sé si estudiantes, pero a las niñas y tu mujeres. entorno de todos. Ajá. Y permitir esa confianza, porque también está la idea romántica de, ay, vamos a tener un lugar donde vamos a ser felices para siempre y vamos a estar seguras. La Eso no utopia, existe. ajá. Ajá. O sea, no puedes caer en eso, ¿verdad? Ajá. No puedes romantizar que eso vaya a pasar y tampoco puedes confirmar que eso esté pasando, ¿verdad? Exacto. O sea, no vas a cambiar la vida de una niña porque entre a una casa. Ujú. Jamás en la vida. Pero entonces, ¿cómo se vuelve esto un proceso de acompañamiento? Y entonces, ¿cómo le ponemos, verdad? ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Las niñas, las patojas, la no sé qué, la no sé dónde. La casa. Y empieza este proyecto de la casa, ¿verdad? Y empezamos a invitar a diferentes niñas que eran como las que considerábamos con unas amigas, que bueno, son las niñas que de pronto no han recibido clases en línea o han tenido como un pequeño historial. Dentro de estas niñas estaba la niña que parió en diciembre y que ahora tiene a su bebé, ¿verdad? Entonces, como ella también tiene derecho a seguir siendo niña. Claro. Y quién más va a enseñarle también, bueno, ni a enseñarle, ¿verdad? Pero a acompañarle a cómo podría llevar su maternidad de una manera más sana. Te digo esto porque el bebé estaba tomando leche Anchor a los 2 meses. Sí, pues. O sea, obviamente ese niño tenía anemia, ¿verdad? Y eso es tan normal y cómo podés empezar a acompañar y que sean como maternidades colectivas. No asumir que, pues, mi postura de ser maestra tampoco significa que yo me sepa todo y que vaya a definir a alguien cómo debe llevar su maternidad, Claro. ¿sabes? Entonces, surge la casa, llevamos ya 2 meses haciendo actividades y al final la idea es crear una cooperativa donde podamos hacer cosas que nos gustan, pero también gestionar, pues que sí, podamos venderlo y empezar a generar ingresos económicos. Ahí está. Y empieza a surgir algo bien bonito, ¿verdad? Más mujeres, amigas, personas que conocían a los patojos, se empiezan a integrar a las actividades que tenemos, ¿verdad? Entonces te das cuenta que sí está sirviendo como un espacio y la idea es que es un espacio de paso. Sí, claro. Y en estas estoy. Entonces yo renuncio a los patojos a finales de junio. Reciente ya, casi no. Casi O sea, no ha pasado ayer. tiempo, ¿verdad? Ajá, cabal. Y es un choque. De fijo, es un cambio total, ¿no? O sea, llevas, ¿qué? 15 años de tu vida. Más de en la eso, mitad de ¿no? mi vida, Ajá. o sea... Y... Ajá. Todavía no... Pero no pasa nada malo, digamos, durante este tiempo. Solo es como, bueno... Emanciparte y crecer. Sí, y ya que también darte cuenta que qué estás haciendo, porque si los niños no están llegando a la escuela, estás recibiendo un salario. Sí, no. Y no es que no esté haciendo nada, o sea, hacía un montón sí, de cosas, solo es eso, ¿verdad? Entonces empieza a entrar en una transformación personal y aquí estoy.
haciendo un podcast. Hablando de la casa. Hablando de la casa y de mi vida. No, pero es bien importante porque, o sea, ahorita has tocado puntos bien importantes y creo que en la sociedad actual se vende mucho la idea del individualismo, ¿no? Entonces te hacen creer de que tú solo podés, de que solo es que vos queriendo vas a poder. Ajá. Y muchas veces no se toma en cuenta el punto de partida de todas las personas, lo que vos decías, o sea, puedo yo tener internet en mi casa, una buena computadora, pero no quiere decir que un niño que está yendo a una escuela vaya a tener luz. Uh-huh. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es eso parte de mi mérito, mi crecimiento? O sea, porque si la línea de partida está tan desigual en todos los sentidos, o sea, no todos vamos a llegar al mismo fin, ni todos tenemos que llegar al mismo fin. O sea, para esta persona que no tiene luz, tal vez el siguiente paso para lograr, o sea, un poco de progreso en su vida sea que en su casa haya luz, ¿va? Y a sus hijos crecen con luz y después el siguiente paso y así se va, pero no te venden metas irrealizables, ¿va? O sea, que tú sabes, a puro gol, la meta tiene que ser ser CEO de una empresa y tenés que ser millonario y tenés que ser, y todo por vos, pero no te enseñan el valor de la comunidad, ¿va? Y es algo súper importante, como esto de la maternidad colectiva, porque, o sea, estamos acostumbrados y a normalizar el hecho de que el papá se va, ¿va? O la mamá abandona. Pero y no quiere decir que la comunidad se pueda hacer cargo de esa persona que fue abandonada, pues, o sea, no tu figura paterna tiene que ser tu papá, ni tu figura materna tiene que ser tu mamá. O sea, yo en mi casa crecí con mis abuelos, ¿me entiendes? Y mi abuelo era mi figura paterna, ¿no? Entonces, no es indispensable el hecho de que el núcleo se mantenga si tenés una comunidad que te arrope, ¿no? Entonces es bastante relevante eso. Y eso, ¿verdad? Crear una red. O sea, exacto, eventualmente creces y yo creo, y así es, o así hemos crecido muchos, ¿verdad? Como que tus cuates son tu familia, ¿verdad? Exacto. O sea, a quienes les contás las cosas es a tus amigos y no siempre a tus papás. Y menos en contextos tan desiguales donde si no vas a la iglesia es porque... Y si no respetas o permitís todas esas conductas desde o sea, de tus papás hacia vos, sos mal hijo. O sea, también cómo vas deconstruyendo todas estas aprendizajes. Ajá, como esta cultura del tener que callarte porque tenés que hacer caso si no sos mala persona. O sea, como te condicionan un montón, ¿verdad? Claro. Y en contextos donde de repente y tenés que dormir con tu papá y tu papá es tu abusador. O sea, son realidades y sí, ahí están, ¿verdad? Y cómo vas deconstruyendo esta idea romántica de una niña de 15 años saliendo con un tipo de 29, que esa mierda no es normal. O sea, no, es la mierda romántica de que, ay, el amor de tu vida, y vas y ves a la niña y después es mamá. Y ¿qué pasa, verdad? O sea... Y es lo que pasa en este contexto, ¿verdad? Y en muchas partes del mundo y más en Latinoamérica. Y que creces con la idea de, ay, yo quiero ser mamá. Pero porque eso quiso tu mamá o eso creía creer tu mamá y así es una gran cadena. Y que al rato son niñas, madres, que creen que eso es lo único que puede existir. A medida que tienen amigas y qué tipo de amistades estamos creando, ¿verdad? Qué tipo de espacios estamos creando para nosotras, que no tienen que ser como una escuela o como vas a un proyecto y ya te delimitas como es un proyecto, ¿verdad? Hay una hora de entrada y una hora de salida, y después de esa hora de salida a mí se me olvida quién sos porque yo voy a vivir mi vida y vos la tuya. Obviamente no puedes pensar que entran aquí las niñas y cambia su vida, pero ya no están tan solas, ahí están sus amigas. Ahí está ese espacio y por eso es una casa. ¿Cuántas hemos tenido la oportunidad de poder sentarnos a comer en una mesa, de poder llevar plato y vaso a la mesa, ¿verdad? De no sé, tener como esas experiencias tan normales que no son normales en contextos tan desiguales. Claro. Poder tener agua filtrada, por ejemplo, ¿verdad? Tomarte un vaso de leche, aprender a hacer panqueques de espinaca, no sé, y que puedes comer de formas más sanas, y
y poder cambiar también ciertos hábitos que tenés, porque es lo que aprendes en una casa. Si vas a la casa de un tu cuate y ves que aquel sí mete los calcetines en una canasta, aprendes. Ya buscas una canasta en tu casa y vos empezás a meter tus calcetines, como que se vuelven como diferentes ejemplos, ¿sabes? Y eso pasa, o sea, voy a un café y miro un tipo de taza, trato de conseguir una taza igual porque eso me va a llevar a ese lugar, sí, como que vas tomando diferentes cosas de donde te hacen sentir bien. Vas haciendo esas conexiones, ¿no? Y vas tomando todo lo que te hace sentir bien y lo vas aplicando a tu vida, desde tu realidad. Ajá, conoces a diferentes personas y dijo una palabra chilera, entonces empezaste a usar. No por querer ser esa persona, sí, sí. sino porque te sentís tan bien usándola y ya, y se vuelve parte de vos. Y esa es la idea, no adoctrinar a nadie y tampoco implementar que lo que pasa acá es la verdad y es lo que así tendrían que vivir todas las niñas, ¿no? O sea, que caes en el mismo patrón del que vienen. Pues. Y por eso, desde el inicio es un espacio de paso, no tenés que estar bien acá. Y pasa, ¿verdad? Hay una niña que le gusta jugar básquetbol y que viene porque aquí le gusta y entonces deja sus entrenos, pero no es esa la idea. Sí, claro. Lo que pasa es que ella va sola a entrenar. ¿Y qué pasa si nosotras la acompañamos un día a su entreno? Que eso va a pasar el miércoles, ¿verdad? Vamos a ir a verla entrenar y que ella se sienta acompañada en su espacio. Y no tiene que venir acá siempre, pero ya sabe que nos puede invitar a sus partidos, que ahí están sus amigas y que no están tan sola, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acompañamientos que nunca te enseñan a hacer, ¿verdad? No te enseñan a ser cuate, te enseñan a hacer cosas, pero a ser amigos, a hacer esa red, ¿verdad? Sí, eso no lo aprendes, solo si es que lo aprendes. Ajá, y es la vida misma, ¿verdad? O sea, esa es la vida, no vas a ir con tus cuates como, te voy a acompañar y voy a escucharte. O sea, son cosas bien naturales, ¿verdad? Sí, entonces, muchas veces, o sea, no quiero decir esa palabra, pero sí es como un don o una vocación el tener ese tipo de empatía, ¿va? O sea, porque estamos tan ensimismados, tan acostumbrados a ser nosotros que muy pocas veces le prestamos atención a alguien más en sus proyectos, pues, ¿va? Y cabal, yo no llevo un año haciendo esto y tampoco significa que lo sepa hacer todo, pero vamos, desde mi postura como maestra también es como, viene una niña y que es que no aprendo y por eso me pegan y por eso no estás justificando que le peguen porque no hace tareas. Sí. Para nada, esa es harina de otro costal. Pero vas y hablas con el maestro y mire, puede darle tutorías. Claro. Es algo tan sencillo, pero que nunca pasa, ¿me entendés? O sea, no atendés desde la raíz de donde es, sino empezás a asumir. En lugar de decirle al maestro, empiezas a hacer tú las tutorías y se vuelve una frustración porque entonces ya tenés tirria contra este maestro y no resuelve, en lugar de solo dar el acompañamiento. Claro. Ahí estás, bueno, vas. Y por eso empieza lo de las bicicletas, ¿verdad? ¿Cuántas niñas vienen caminando? Porque no van en virula y ahí está todo bien. Claro. ¿Y ahorita qué planes tenés pues ahora a mediano plazo, largo plazo, no sé? Pues fíjate que pronto un amigo me contó que iban a hacer unos cursos como de video y no sé qué, de documentación y esas cosas. Pero, cabal, eso significa plata. Si son en la ciudad, aparte de pagar el curso, tenés que pagar los viáticos y todo. O sea, ya te toca. Es parte de tu autoaprendizaje, ¿verdad? De ser autodidacta. Y entonces sí, meterle a este asunto de la foto, como ya aprender un poco más a profundidad, ¿verdad? Apenas estoy empezando a comprar mi equipo, eso significa que tengo que buscar un chance. Estoy trabajando en una cervecería los fines de semana, entonces no es el chance más de a huevo, pero me da plata. Ajá. Es chance, o sea, no puedes victimizarte, ay, que estoy cansada porque, ay... Pero tenés un fin para lo que estás haciendo. Sí, entonces paso más o menos de las 12 a 9, 11 de la noche. No, 11 tampoco. 10 de la noche, pero... Paso trabajando 24 horas. Esos son los chances, ¿me entiendes? 18.75 la hora, ganas por la cantidad de horas trabajadas y ahí estás. Entonces,
esa es la realidad de muchos guatemaltecos. Tampoco puedes venir a revictimizarte como, ay, no me dieron agua. Sí, no. Hay mara que pasa bajo el sol trabajando sin recibir agua y aparte Sin ganar dinero. A veces. ganan $5 al día, o sea, entonces, cabal, también me quiero dar chance a poder empezar a soltar un montón de cosas, ¿verdad? Como que siempre vas arrastrando y quiero darme chance un mes, tal vez, no sé, para poder descansar. Al final siempre sí, trabajar de lunes a viernes y fines de semana es agotador. es jodido, pues, o sea, de alguna manera, y no te das cuenta en qué momento ya estás viviendo al borde de que dormís 2 horas, porque tu mente está tan despierta y empiezas a pensar y tienes que tomar hábitos y eso. Entonces, en ese asunto, ver qué onda como allá afuera, ¿verdad? O sea, ¿qué más vas a hacer? Ahorita Sí, ¿quién acompaña al acompañador? O sea... Ajá. Y dónde estás vos también, pues porque hay una línea bien delgada entre hacer las cosas y creerte que estás cambiando el mundo. Ajá. Y eso es bien jodido. Sí. De abrir los ojos y darte cuenta que, o sea, Estás haciendo una micro diferencia en algo enorme. y podés tener, mira, la idea más de huevo lo que querrás, pero no estás cambiando el mundo. Exacto. Y tampoco puedes asumir que estás cambiando la vida de la gente. No. Eso es bien jodido. O sea, creer que estás cambiando la vida de la gente. Porque entonces ahí caes en una postura de superioridad, a tu favor. Como tú dijiste, una deidad. Así vengan aquí, niñas, yo aquí las curo. O sea, eso es como... Yo les cambio la vida. Pero, vas a la iglesia y ya usted entra al cielo. O sea, sí, me voy en avión. Entonces, es todo esto, ¿verdad? Y meterme a aprender. Esto de la foto, al final sí es algo que me llega. Tengo que... y eso ha sido siempre, ¿verdad? Y qué bueno, yo no sé cómo la vida misma también me llevó a empezar a desarrollar todas estas cosas. Como me gusta, pero no me quedo solo con machucar el botón y ya está. Sí, no, o... ¿Qué más? ¿verdad? Si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Estudié para maestra y me disfruto tanto los libros de educación y así, entonces... cabal, es como toda esta cuestión de qué más, cuál es el otro paso, ¿verdad? Para profundizar, para especializarte, para que lo que sabes hacer no es como, ahí está, sino cómo lo llevas a otro nivel. Exacto. Entonces, en este asunto estoy. Y no sé, el próximo paso dentro de la casa es empezar a recibir terapia con todas las compañeras que estamos haciendo que esto pase, ¿verdad? Bueno. La salud mental no es solo para las niñas, sino nosotras también tenemos derecho a... Somos mujeres, ¿verdad? Y si este espacio es para todas, no es solo para las niñas, es para todas. Sí, porque si asumís que solo va a ser para las niñas, estás hablando de que estás hablando... Es una mierda de caridad y de servicio. Ajá. Y no. Y lo que pasa en muchos espacios es que siempre, como siempre das, nunca te aseguras que tu equipo, que las colegas, que la mara que está acá... No así en cuestiones de jerarquía, ¿verdad? Sino una cuestión, es una mesa, ¿verdad? Ajá. Todos estamos iguales a la misma altura y todo. Necesitamos también digerir, oxigenar, filtrar todo eso que recibimos y que tenemos. Porque los vergueos que pasan en tu casa no los dejas. Sí, no. Y venís aquí a cambiar la vida de la gente. En cualquier lugar. O sea, exacto. Los llevas con vos. Y no sabes desde cuándo los estás trayendo con vos. Y aparte... ayuda mucho a la sinergia, ¿no? O sea, el hecho de que todas estén en la misma sintonía, todas están yendo a terapia, todas están en el mismo proceso de constante crecimiento y de mejora continua, porque no solo se trata de venir y doy todo y después voy a mi casa y todo es una mierda ahí. Ajá, porque o sea, estás cambiando aquí, pero no estás cambiando acá, entonces no estás cambiando eso nada. Es como limpiar para ensuciar. Ajá. Así estás barriendo la acera, pero adentro de tu casa es una mierda. O pues, estás metiendo el polvo en otro lugar. O sea, ahí estás, ¿verdad? Es un chef. No va a limpiar acá, pero la basura la está poniendo en la estufa. O sea, no tiene sentido. Claro. Tiene que ser algo integral, que todas disfrutemos. Exacto. Como te digo, yo no llevo un año en contacto con organizaciones, con empresas, ni nada.
y estas cosas, sino te das cuenta de cómo se consume el equipo. En una empresa, por ejemplo, organizadas y todo, o el espacio de producción, ¿verdad? Pero ¿y los productores? O sea, si quieres tener buenos resultados, tenés que asegurarte que el que produce esté bien. Claro. Es un carro también. Si quieres viajar, si quieres manejar grandes distancias, te tenés que asegurar que tu carro esté bien. Claro. Que tenga gasolina, pero aparte no es solo tener gasolina, eso es el salario, digamos. Es que esté bien, los frenos, no sé qué, porque no manejo, no sé. Sí, no que tenga servicios, que tenga, o sea, que funcione bien todo, que tenga aceite, etcétera. Y eso funciona con los engranajes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces que todos los engranajes estén bien para que puedan funcionar? Y eso solo pasa cuando vos entendés que vos también necesitas estar bien. Todas. Exacto. O sea, por eso es una casa, ¿verdad? En la casa, en un proyecto, en una empresa, siempre sí hay jerarquías. En una casa no debería. Pero en la humanidad creo yo que funciona por jerarquías. No, o sea, obviamente, no, estructuración, ¿verdad? Sí. Pero vamos a que dentro de una casa se asumen funciones. Exacto. Todas aprendemos a hacer. O sea, si quieres que de pronto, no sé si tienes hijos, pero si quieres que tus hijos sean seres humanos que aprendan a hacer las cosas, les enseñas y es como una banda. Claro. Tenés que saber cómo suena la batería para saber qué sonidos quieres de ese instrumento y de esa persona dentro de tu canción. Exacto. No significa que tengas que tocar todos los instrumentos, pero sí sabes cómo funciona. Sí tienes una noción de lo que está pasando. Hola, estamos aquí de vuelta después de una parada técnica. Entonces sí, estábamos hablando acerca del, o sea, no de las jerarquías, sino que el proceso integral de todas las personas que están en la casa, y vos ponías el símil de una banda y perfecto símil. No, porque sí, o sea, no tenés que tocar el instrumento o saber todos los instrumentos para saber cómo van a funcionar, ¿va? O sea, no es necesario, no es indispensable. O sea, si lo sabes, puta, qué maravilla, ¿va? Pero si no, o sea, por lo menos tenés una noción de lo que querés en las canciones o en la banda. Porque yo escribo las canciones de la banda y ponete, cuando yo estoy escribiendo la canción, la grabo en una nota o donde sea, y la escucho, o sea, ya tenés una idea general de lo que querés. Obviamente, quien toca el bajo lo va a tocar mejor que tu idea. Eso es el ideal, ¿va? Ajá. O sea, no puedes hacer así como eso que llaman de micromanaging, ¿va? O sea, que vos estés encima y que no, toca esta nota siempre, que no sé qué. O sea, la otra persona tiene que ser libre de desarrollarse en su instrumento, ¿va? Exacto, y sí, ¿verdad? O sea, al final siempre va a haber una guía. O sea, eso pasa en la música. Hay una visión, una partitura, pero también están los covers. y podés modificar, ¿verdad? Y hacer que eso constantemente esté en cambios, pero que sea para crecer, que sea para no para instalar conductas que tú tenés para que la gente los copie, porque tampoco puedes asegurar que lo que tú haces sea correcto o no. Pero sí compartir ciertas cosas que, vaya, yo desde la educación sé que pueden mejorar muchas conductas. Por ejemplo, que la niña se siente en un lugar con buena iluminación para que pueda entender lo que está pasando. A veces que un niño no sepa leer no significa que sea tonto o porque cualquier cosa no le gusta, sino de repente y no ve. Entonces, ¿cómo también poder evaluar todas estas cosas te ayudan a facilitarle un poco a estas personas, a tus amigas, a vos mismo o vos misma, las cosas que estés haciendo? Y en ese sentido, ¿cómo vos venís y medís el progreso? Ya, ahí viene la cuestión, ¿verdad? De cómo presentas resultados de algo que suena muy, muy romántico, como somos amigas y las niñas vienen acá y no hacemos lo mismo que en las escuelas. Pero ya, entonces empezamos primero, siempre es, ¿verdad?, una evaluación como primaria de, bueno, ¿qué quieres evaluar, verdad? ¿Para qué estás sirviendo? ¿Para qué estás atendiendo acá? Y empieza el primer paso, que es conocernos. Hablamos después de 1 año y medio de pandemia, más o menos. ¿Cómo vienen estas niñas y cómo vas o sea, si la idea es
cómo vas a atenderlas, necesitas saber qué están viviendo, pero cómo llegas a saber qué están viviendo, porque mira, y cómo te violaron, ¿verdad? O sea, jamás puedes No, asumir, obvio. y tampoco es que pasen solo esas cosas malas. Claro. Entonces empieza la idea de, bueno, ¿qué ponemos en la casa que permita generar diálogo sin que sea tan invasivo? Empecemos a poner pizarrones en diferentes partes de la casa. Y una de las cosas es qué tipo de música vamos a escuchar. Porque siempre te dicen el reggaetón es una mierda, pero también hay música, jazz, que muy bonito a nivel acústico y todo, pero las letras también son una mierda. Claro. Muy romántica la idea de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Muy romántica la idea de permitir que alguien te hable como se le dé la gana, pero no me dijo hijo de la gran puta, pero me dijo estúpida paloma voladora. O sea, siempre sí te van como romantizando todas esas ideas. O el apego excesivo, la codependencia. Tú y todo sin eso, mí no eres. O sea, esas no son canciones, ¿verdad? Ajá. Pero sin mí no sos nada y que tenés que estar a mi lado porque el amor es bonito y porque yo te amo. Sí, en este podcast que te enseñé, estaban hablando con estos chavos de Daniel Me Estás Matando, no sé si los conoces. Ajá. Amo con todo mi corazón. Entonces, Pero estaban hablando acerca del primer hit que tuvieron, la de Que se siente que me gustes tanto. Ajá. que- Y en una parte de la canción dice, si tú te vas con alguien, pues yo voy contigo. Ajá. Entonces el otro, el Iván de la Rioja, el del bigotío, así, vaya pegos, le dice a Daniel. Y sí, va, acá viene otra faceta de El mi amigo, vida. el tóxico, le dice. Ajá, porque cabal, ¿verdad? Y son músicos increíbles. Ajá. O sea, pero también cómo darte cuenta, es lo que te digo, ¿verdad? De una niña de 15 años con un tipo de 29, qué ausencias hay desde la casa. Pero para todo esto tú tienes que conocer, o sea, no puedes solo asumir de que Sí, no. tus patrones de conducta no son... Aquí llenas esta lista, mira, esto Ajá. es... Y entonces viene la cuestión de cabal, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá? Entonces el punto es llegar a la cooperativa, generar ingresos económicos, porque no solo hay niñas que son madres y necesitan generar ingresos para poder cubrir ciertos gastos, pero también están tus necesidades como niño, que yo me recuerdo, le pedí un quetzal a mi mamá para ir a la tienda, pero de repente ese quetzal era para la comida, ¿me entiendes? Entonces no te dan ciertos gustos porque hay otras necesidades, hay otras prioridades. Y entonces, ¿cuántas niñas también quieren hacer sus cosas? Por ejemplo, ¿verdad? La niña que entrena básquetbol, la hidratación, que quiere ahorrar para comprar, y empieza cómo administras la plata. Muy poquito o muy amplia la cantidad de plata que tengas. Y eso pasa en Guatemala, ¿verdad? Vivimos como en una constante deuda de comprarnos cosas que no podemos costear, de llegar hasta ciertos estereotipos de vida que no podemos y que no son tan necesarias, de acumular un montón de cosas que no son necesarias por llegar hasta cierta calidad de vida, Sí. que no es calidad de vida. Solo Es calidad cantidad, de la mente. es cantidad. Entonces, ¿cómo empezás a enseñar a administrar plata? Y porque ahí pasa un juego bien crucial. Empezás a tener plata. ¿Qué haces con eso que tenés? La casa estaba vacía cuando las niñas vinieron, entonces es la construcción de ese espacio colectivo. Y eso sí que te enseña a cuidar las cosas. Vienen y te regalan un carro nuevo, usado, lo que sea. No lo vas a cuidar tanto como el carro por el que trabajaste y el que sudaste y el que hiciste tantas cosas para costearte. Exacto. Eso pasa. Y venimos arraigados a todo eso, ¿verdad? Siempre. Entonces, ¿cómo le enseñas a una niña de 10 años a administrar esos 5 quetzales que va a generar? Y cómo el resultado de eso que está vendiendo no es solo, ay, esa mierda mata el arte en Guatemala y se cagan los artistas, ¿verdad? Como, ay, vino un niño y puso la mano, ay, ya cuesta 200 quetzales la mano del niño, pero es la mano de un niño con pintura, o sea, tampoco no. puedes venir a romantizar. Y porque después esta persona crece con la idea de, ay, yo pongo la mano y ya, pero no entiende el arte, digamos. Y empiezan a sobrevalorar las cosas y como es caridad, ¿verdad? Estás vendiendo, ay, como lo hicieron los niños.
Sí, Entonces, ¿cómo llevas esto a otro nivel? Y es por eso que empezamos a recibir cursos de arte desde lo más básico para poder hacer una cooperativa un poco más chilera, ¿verdad? Entonces, yo detesto como hacer cosas muy mediocres. Ajá. ¿Sabes? Como, ay, ahí está, porque sí. Ajá, ahí está el dedo del niño. Ajá, ahí está. No, o sea, ¿cómo puedes llevarlo ahí? Porque tenés talento. Ajá. Tenés un talento, hijo de puta, que no te das cuenta porque nunca te terminan de dar chance de explorar más allá de ese esquema que la gente también quiere que cumplas. Uh-huh. Voy a hacer una escuela de música pero vos vas a tocar solo la guitarra y de repente vos querés cantar. Uh-huh. Intenta con todos los instrumentos y donde te sientas, dale, pero uh-huh. No solo es que la primera ya me salió bien una canción y seguís con esa canción y esa es la única canción. Y nunca más. ¿Cómo llevas eso a otro nivel, verdad? Y entonces, uh-huh. Desde la administración con la plata, ¿verdad? Cómo nosotras también nos volvemos las responsables de muchas cosas que asumimos desde pequeñas. Y es que, por ejemplo, muchas niñas empiezan a ser las mamás de sus hermanos. Exacto. Mira, vos tenés que cuidar a tus hermanitos y vos tenés que hacer la comida y vos tenés que hacer no sé qué. Se vuelven niñas adultas a los 10 años. Y un rol que no te corresponde. Y que no entienden. Exacto. Y que no entienden y solo te estás cargando de un montón de responsabilidades. Que chilero que te enseñen a lavar platos y que te toque, porque cuando vas creciendo eso se vuelve parte de tu vida. Exacto. Entonces ya no tenés que implementarlo porque ya sabes hacerlo, pero cómo te enseñan a administrar todo esto, ¿verdad? Formas más acá en la casa no se toma gaseosa. Esa es una regla, ¿verdad? Yo no tomo gaseosa. No te prohíbo que tomes gaseosa, pero cómo estas bebidas llenas de azúcar afectan un montón tu salud, a vos como mujer, ¿verdad? ¿Has visto ese video donde calientan la Coca-Cola? A la gran, y es que es una cosa así, es petróleo. Azúcar, ¿verdad? O sea, es increíble la cantidad de azúcar, y que a diferencia de los hombres tenemos algo más que nos carga con todo lo que consumimos, y es la menstruación, ¿verdad? Uh-huh. Entender que todos los problemas menstruales y esa conexión con tu cuerpo también se basa por todas las cosas que consumís o no consumís. Exacto. Una niña que no come, obviamente, no va a tener una menstruación regular. ¿Y cómo, verdad? Y si no tenés plata, no vas a decidir, ay, como no tengo comida, no voy a menstruar este mes. Solo pasa. Sí, no. Y si no tenés plata, ay. Y esto surge desde la entrevista con varias mujeres de cómo gestionaban su menstruación en el documental que vinieron a hacer, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera lo pueden comunicar porque les da pena. O sea, es muy normal, es algo bien tabú, ¿no? Y fíjate que este diálogo era, y mire, ¿y usted qué usa para su menstruación? Toallas sanitarias, que no sé qué. Y siempre incómodo, ¿verdad? Tampoco creas que lo dijeron así tan suelto, pero bueno, y siempre tiene dinero y que no sé qué. No, y cuando no tiene dinero, ¿qué hace para cómo compra sus toallas sanitarias? Y solo se quedan así como con la ropa, ¿verdad? Entonces abrís más los ojos y decís como, puta madre, algo tan natural, biológico, digamos, es un privilegio. Sí. Y es que, ¿por qué estoy tan tripeada con esto de los privilegios? Porque todo en la vida es un privilegio, porque no lo tenemos todos, entonces ya se vuelve un privilegio, ya sea para la mayoría o para la minoría, como sea, pero es un privilegio. Siempre va a haber mara que no tiene acceso a eso, que debería por derecho. Y algo que no puedes quitarte, como la menstruación. Sí, no puedes decidir así, yo no quiero menstruación este mes porque no tengo dinero. Entonces, como no pagar algo. Y eso es, ¿verdad? O sea... Estamos de vuelta después de otra parada técnica. Pero sí, o sea... En cuanto a los privilegios, o sea, no es algo que puedas pagar, ¿me entiendes? O sea, decís, no voy a pagar la mensualidad de mi teléfono este mes. Y ya, no pasa nada. Y cabal. Pero tampoco puedes asumir que porque 10 personas de tu entorno ahora ya tienen acceso a eso, cambiaste eso en todo el mundo. Pero como esto, a medida que lo haces desde la colectividad y el contacto directo y la gente empieza, es una cuestión de sensibilización, ¿verdad? Uh-huh. Y de empoderamiento.
la idea, como te digo, ¿verdad? No es que tengan que venir acá, sino como esto se vuelve una red. Mientras lo compartís con tus amigas cercanas, digamos, dentro de la casa, estas amigas van a seguir conociendo más personas. Uh-huh. Y la idea es que estén tan empoderadas que puedan replicarlo desde sus contextos, desde sus espacios. El ejemplo de la niña basquetbolista. No tiene que estar acá, pero ya no va a estar tan sola. Y empezás a decodificar todos estos tipos de conducta de, órale, ¿qué pasa, verdad? Uh-huh. ¿Qué sentís? ¿Qué tenés? Y cómo... órale, no voy a asumir el rol de una psicóloga porque escuchar no solo es... Ay, ya estoy atendiéndola. ¿Qué haces con toda esa información? Claro. A mí de qué putas me sirve venir y escuchar que una niña fue violada por su papá cuando no voy a abordar nada de forma legal, no le voy a dar seguimiento. ¿De qué te sirve? No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Estás tal vez haciendo un proceso de catarsis para la persona, pero realmente no estás haciendo ningún cambio. Y seguís haciendo ni verga porque estás con esa información sentada y la persona sigue sentada. Ir con un psicólogo tampoco va a cambiar tanto pero entonces te toca hacer como diferentes conexiones y aquí es donde viene el cómo evalúas, ¿verdad? Estamos más o menos con 15 niñas y la idea ahora es, por ejemplo, empezar las consultas médicas para saber que pues también todas estamos bien, empezar a compartir esto, bueno, necesitas ir con el doctor, no vamos a tener una clínica acá, uh-huh. Porque hay clínicas que se dedican a ciertas cosas, hay personas que ya hacen ciertas cosas y la cuestión está acompañar para que la gente haga lo que sabe hacer. Y entonces, lo que pasa con las niñas, ¿verdad? Bueno, quienes tienen tarea, vamos a ver lo de las tareas. Uh-huh. Pero no vamos a asumir que vamos a reeducar o a enseñarles a ellas lo que ya les están enseñando en otro lado, sino, dame tu guía, voy a revisarla y todo, y te das cuenta que es la guía la que tiene errores, uh-huh. Y que obviamente la niña no tiene culpa en eso. No sabe dividir, pero porque tampoco sabe sumar, o sea, es evidente. Entonces vas con el maestro y le dices como, mire, necesito que le dé reforzamiento porque la niña no sabe sumar. Eso te da como, o sea, desde mi postura como maestra, te da chance de evaluar. Uh-huh. Antes de decir como, ese cerote de los maestros no saben ni... O sea... Sí, pues implementar mejoras en lo que claro, la información que entonces, estás recibiendo, no solo señalar. A mí la evaluación me parece de las cosas más fundamentales que nadie hace. Nadie hace, o sea, no evalúas nunca nada. Y entonces seguís haciendo las cosas bien, pero ahí está, cuando puedes hacerlas mejor. No puedes medir progreso si no sabes. Exacto, y la evaluación es bien importante en todo. Todo, sí. Un chef va a hacer la receta, pero puede mejorarla, pero si no se concentra en que está evaluando y que tampoco tiene que ser tan tedioso, ¿verdad? Como, voy a evaluar la taza, a ver si está simétrica. Ajá. Pues te haces tu receta y ves la mara, la prueba y ves que a nadie le gustó, entonces, le voy a echar menos sal, le voy a poner verduras, no sé. Y en la educación, la gente está acostumbrada a evaluar lo que dice un libro, para ver si dice lo mismo tu respuesta con esto, pero no evaluar otro tipo de progresos, de aprendizajes, de comportamientos y conductas, que sí, ya no son las mismas de antes. Entonces empieza todo esto, ¿verdad? De qué estás evaluando. Tampoco te voy a decir si sos mejor o peor persona que cuando te conocí, o sea, ¿no? ¿Quién sos también para decir eso? Pero a medida que se vayan involucrando en sus espacios y se vayan haciendo parte de esto y puedan salir y puedan avanzar y puedan crecer, te estás dando cuenta que este espacio de paso sí está funcionando. Sí, pues. Y solo con saber que ya pueden venir acá y porque tenemos una clave, por ejemplo, para saber que es una de nosotras o cualquier mujer o niña, es que tocan 3 veces el timbre, entonces ya sabemos que es una y automáticamente abrimos la puerta. Uh-huh. Entonces también como entendernos, ¿sabes? Entendernos que ya no estamos tan solas. Claro. Y tenemos un club de lectura. Esas de las cosas que nunca nos gusta hacer, que nunca nos los enseñan como para nunca nos lo enseñan para disfrutarlo, sino
para... Solo utilitarista, ¿no? Sí, Ajá. tenés que consumir libros y eso te va a hacer más intelectual. Ajá. Pero no estás entendiendo nada y si estás entendiendo solo estás replicando lo que leíste. No Sí, pasa claro. nada, no filtras todo eso, no creas. Ahora, un club de lectura, todas empezamos a aprender, ¿verdad? Poco a poco se va volviendo un hábito. Ujú. Entonces, dentro de nuestro club de lectura tenemos diferentes libros y ahorita estamos leyendo uno que es Las mujeres que mueven montañas. Son historias de mujeres que han hecho cosas maravillosas en el mundo a lo largo del tiempo y empiezan a descubrir las historias y también a poner atención cuando alguien habla, ¿verdad? Claro. Entonces, poco a poco, obviamente la evaluación de cómo sabemos si están poniendo atención son preguntas, si se ganan un chocolate, si responden, ¿verdad? Y es una página diaria, entonces está bien, es poco a poco ese proceso. Sí. No le vas a dar un libro de 300 páginas a una niña, aunque tenga dibujos, lo que sea, porque solo la estás condicionando a entender, a leer algo que no está entendiendo, ¿verdad? O no está tan acompañada. Entonces, poco a poco va a surgir la cuestión de la evaluación cuando ya tengamos procesos un poco más sólidos. Ahorita estamos en la introducción de esto. Claro que, por ejemplo, la cuestión de talla y peso, eso sí se puede evaluar. Sí, eso es más fácil. Ajá. Entonces, justo lo que te digo, ¿verdad? Como ya poco a poco vamos a tener información un poco más sólida o concreta de cuál es el avance de una niña, ¿verdad? Es como en todo, ponete cuando estás empezando un canal de YouTube, o sea, al principio no tenés cómo medir el alcance real del canal porque no tenés la información suficiente, pues, o sea, te miran 3 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a sacar datos demográficos de 3 personas? Y tal vez son tus cuates, entonces... Ajá. Es tu familia, tu tía y tus primos. Ajá, entonces sí es importante como el recopilar bastante información, bastante data, bastantes personas en tu caso, como para tener algo ya establecido hasta cierto punto. Total. Porque a la larga, por ser experimental, no tenés tantos como lineamientos rígidos, pero sí tenés como una métrica que vos sepas el crecimiento de cada persona, porque yo siento que el problema aquí en Guatemala es que los casos de éxito, digamos, en cuanto a música, en cuanto a deportes, en cuanto a todo eso, son puros accidentes de personas que lo hicieron solas. O sea, no es algo sistemático que eleve el progreso de todos y que todos tengan las oportunidades para decir, puta, sí, este llevó el mismo proceso, más su talento fue lo que lo impulsó, ¿va? Ajá. Pero solo es alguien que tuvo éxito porque tuvo éxito, pero no es replicable. Ajá. Entonces, o sea, exacto. Ponete, ¿hace cuánto salió Ricardo Arjona, me entendés? Y el siguiente que salió, tal vez solo a nivel local pegó, y el siguiente tal vez sí salió, pero en México y nadie se enteró. Entonces, o en cualquier disciplina, ¿me entendés? O sea, ¿cuántos Nobeles hay? ¿Cuántos Pulitzers? ¿Cuántos, no sé, Óscares? De todo, no hay. Entonces, porque no hay un sistema que te eleve o un sistema de enseñanzas que realmente te lleve a ese nivel, ¿va? Entonces, lo más importante, siento yo, no es solo como rehabilitar personas. Si rehabilitaste una de 10,000, o sea, no es consistente tu proceso. O sea, es más importante tener consistencia en los procesos y que sea constante y que sea realmente estructurado para que realmente tenga peso en la sociedad. O sea, no solo yo rehabilité a 3 chavas, ¿me entiendes? Ajá. ¿Y qué? Sí, por eso te decía yo como, órale, acá lo que va a funcionar es la cooperativa. Exacto. Pero no es solo la producción, ¿verdad? Sino es entender que este ser humano de repente no tenía la responsabilidad de llegar temprano, pero con eso va a desarrollarla, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, son cosas bien básicas, pero dentro de esas cosas, como son tan básicas, nadie les pone nunca atención, sino te enfocas solo en el resultado y empezar a evaluar el proceso y disfrutar el proceso, como diría Drexler, ¿verdad? Amar la trama más que el desenlace. Y así es, aprender a disfrutar el camino, aprender a forjar ese camino, porque vos puedes producir una canción, la verga de canción que querrás, pero como músico te paseas encima de la vida de un vergo de gente. Entonces, sos un buen
compositor, pero sos una mierda de persona. Sí. Al final... ¿De qué sirve? Puedes ser una verga de persona, pero sos un mediocre con tus resultados. Pero como sos tan de huevo, te la dejamos pasar. Entonces, hay un punto bien intermedio ahí que se vuelve el eje de todo. Es lo que pasa en la política, es lo que pasa... De la política son relaciones públicas, no es en todos capacidad. Los lugares, ¿verdad? Y cómo sabes que lo que estás haciendo realmente es coherente con lo que estás diciendo. O si te importa, si lo que estás haciendo es coherente con lo que estás diciendo. Porque en la política, ya que entramos en ese tema, o sea, muchas veces es, o sea, quedar bien con los patrocinadores, ¿va? Con la gente que te da el dinero y decir lo que la gente quiere oír. Ajá. ¿Va? Pero realmente no se está viendo la política como algo ideológico, como algo de trabajo, sino que simplemente como relaciones públicas. Entonces, ese es el problema de la política. No en sí, o sea, sí las personas, porque ya se acostumbraron a ese sistema y que les vengas a romper ese sistema, te cagas en todos, pues. ¿Va? Sí. Ajá, si viene un mini partidito a proponer ideas, a proponer cambios y cómo hacer esos cambios, porque muchas veces se dice que renuncie Yamatei, que renuncie tal, pero ¿y quién viene detrás? ¿Va? Sí. O sea, ¿para qué querés quitar a este si igual el sistema va a quedar igual? ¿Va? O se va a fortalecer. Y cabal, ahí viene otra de las cosas de cómo enseñás desde la realidad, pero porque vos puedes tener tus posturas políticas, ideológicas, lo que querrás, que tampoco significa que sea la verdad absoluta y que el resto de la gente tenga, ay, no, la religión es mala porque no sé qué. Maje, si la chava se siente o el chavo se siente tan bien yendo a la iglesia, no puedes decirle que eso está mal. Bueno, estás cayendo en otro tipo de adoctrinamiento totalmente distinto a lo que... Estás haciendo lo mismo, solo que no. Exacto, bajo el mismo nombre. Bajo lo que vos crees o no correcto, ¿verdad? Entonces, como todo es un acto político. Todo. Hasta el no tener... Todo. La política partidista es otro pedo, pero ¿cómo haces que todo esto se vuelva parte de un entorno? Ay, que la libre expresión, que no sé qué, pero puta... Solo querés que la gente diga lo que querés escuchar, cabal. Exacto. Aunque a vos no te guste que te digan las cosas, no sé. Entonces, eso solo surge a través de conocer, de debatir, de escuchar, de ver, de entender, ¿verdad? No de adoctrinar, no de... Por muy liberal que sea... Por ejemplo, ¿verdad? Las niñas acá van a empezar a escuchar términos de como feminismo, como machismo, como, no sé, diferentes términos que no puedes solo decirles esto es lo correcto y esto no. Tenemos un diccionario acá bien chilero que se llama El Feminismo Ilustrado y otro sobre, sí, como conceptos bien básicos, ¿verdad? Que ya cada quien puede decidir lo que quiere hacer. Acá vamos a respetar todo. No vamos a normalizar lo que vos crees que es correcto, ¿verdad? Porque hay otra línea bien delgada ahí, ¿verdad? Entre lo que consideras correcto, pero porque es muy normal, y lo que vos construís, que es lo correcto para tu vida. Entonces, conocer también es aprender, es parte de todo este crecimiento, ¿verdad? Sí, porque... Yo también, o sea, crecí, ponete, católico, ¿va? Y fui a colegio católico y todo. Después me salí de eso porque me sacaron del colegio, fui a otro colegio que era laico y mixto y me cambió por completo el paradigma y el mundo. Y siempre tuve como que regresiones a lo católico, pero al final ya como que me terminé emancipando de todo ese rollo. Pero caí en el otro lado de que era así, que todo lo religioso era una mierda y criticar a todas las personas religiosas y todavía tengo ciertos comportamientos así, ¿va? No lo voy a negar, pero sí, al final te das cuenta de que igual la forma en que yo vivo mi vida es una paja mental que yo me armé, ¿va? Igual que las personas religiosas que están siguiendo otras pajas mentales y al final son constructos los que vas. Y lo importante es aprender
que en la diversidad está la riqueza, porque ponete, yo por mucho tiempo era así como que miras, o sea, hablando de política otra vez, o sea, ves muchos programas como este de John Oliver y cosas así, y te pintan como al otro lado como unos idiotas, entonces empezás a creer en eso, entonces dices, puta, wow, son bien estúpidos, pero después te das cuenta que no, o sea, sí hay mucha gente estúpida, igual que en el lado izquierdo, igual en el lado derecho, pero a la larga, o sea, no te tenés que casar con ninguno de los dos lados para tener una postura de tu realidad más concreta, ¿va? O sea, puedes aceptar otras opiniones siempre y cuando no sean tan pasadas de verga, o sea, como que, o sea, sí matemos a todas las personas, vas a decir, o sea, hay límites, pero sí puedes entender de que para que exista A tiene que haber B y tiene que haber C. ¿Sabes? Y eso solo se logra conociendo, o sea... Exacto. Hay una frase que me gusta que dice de que no llegues con vergüenza al futuro, ¿va? O sea, que no seas el imbécil que tiene una postura súper radical y después ves que, o sea, que antes excluías a los afrodescendientes, ¿no? Y después en el futuro te das cuenta que esa mierda no era de huevo, pues, ¿va? Ajá. Que eras racista y que siempre no era huevo, eras transfóbico, eras homofóbico y eso sí no era huevo, ¿me entiendes? Entonces es bastante importante el estar en ese proceso de mejora continua y de crecimiento. De aprendizaje. Es que al final, cabal, si no conoces al rato y ayer, cabal, que estábamos viendo un documental, cómo la religión... no sé, pero está bien presente y es como bien importante en la vida de las personas privadas de libertad. Como eso se vuelve un refugio, ¿verdad? No, hay mara que su refugio es un palo, mara que su refugio es una candela azul, o sea, eso lo vas encontrando de diferentes formas, son las diferentes deidades a lo que sos o no, que no siempre se representa la misma cosa, forma y persona, ¿verdad? Pero es ese refugio, es esa cuestión que te hace sentir un poco mejor de cómo estabas, que no sé. Y entonces, cabal, ¿cómo no podés asumir que lo que a vos no te hace o en lo que no crees que está bien para ti, no pueda ser, ¿verdad? Para otra persona. Y pasa, ¿verdad? Mira, yo voy a ir a la iglesia los sábados, me dice una chica, yo como, wow, qué bien, ¿cómo te sentís? No puedes decirle eso es malo porque ¿cómo te sentís, verdad? Son como diferentes formas de bienestar. Claro. Y eso pasa con la comida, la mara que es vegana, la mara que es vegetariana, la mara que... Sí, el problema es el adoctrinamiento, ¿sabes? Como vos decís, o sea, está bien que lo hagas, pero no querrás que todos vivan bajo tu realidad. Entonces, cabal, existen ONGs que están bien, o sea, no es que esté mal, porque... Pero cabal, que su función va a ser enseñarle a la gente a amar a los animales. La otra va a ser enseñar a que no se comen los animales. La otra es que... cómo crear granjas de consumo colectivo, no sé. Entonces, como que toda la diversidad también es parte de tu entorno y que solo la vas a lograr entender a medida que la vas conociendo. No desde que la empezás a odiar, sino que la vas conociendo y vas entendiendo y decidís o no tomarla, ¿verdad? Y que eso no va a prohibir que podamos comunicarnos, o sea... Sí, claro. No quita, o sea, una cosa no quita la otra. Pues, exacto, o sea, entonces... cabal, o sea, que a vos no te guste la religión no quiere decir que va a desaparecer la religión. Y que tampoco es que esté mal. O sea, ¿cómo llegas a ese punto? Porque si no solo estás enseñándole a alguien más a odiar lo que vos odias. Exacto. Es que no me gusta el pescado, pues. No, o sea, no tenés que hacerle ver a la gente que el pescado es malo, ¿verdad? Que no tiene que comer, que no sé. Que hay un buen documental si quieres odiar el pescado. Así. Yo no lo odio, pero... El de Seaspiracy, ¿ya lo viste? Fíjate que soy re mala para ver documentales, también, pero videos, yo lo vi películas, series, de todo. Y me llegó y fue bastante... O sea, no dejé de comer pescado, pero sí... ¿En serio? Sí fue como, puta madre, qué mierda.
Y caemos otra vez en el individualismo. Porque, o sea, te enseñan así como que no pidas popote, así, no pajillas, no bolsas. Y a la larga eso es como el 0.5% de lo que realmente hace diferencia en un macro, ¿me entiendes? O sea, ves las redes de pesca que se quedan en el océano, que matan ballenas, que matan delfines, que matan tiburones, a toda vida que exista ahí, arrecifes y todo. Y te quedas así con una sensación de impotencia, como te pasa en todo. O sea, cuando medio escarbas en algo, o sea, te das cuenta que el problema mayor siempre es así enorme y realmente como individuo no puedes hacer ni verga. Ya, y que eso pasa también, digamos que hace poco estábamos hablando con un amigo acerca de la pesca en el lago de Atitlán, ¿verdad? Entonces, como esta fuente de ingresos económicos, ya que estamos hablando de este tema, es bien impactante porque es de las proteínas menos consumidas en las dietas de las personas. La gente siempre consume más pollo o carne roja y el pescado no, ¿verdad? Es como... es lo que menos consumen del grupo de las proteínas. Entonces, como al ser de las cosas también más no producidas, porque eso no se produce, pero de los trabajos como más comunes en una de las partes más turísticas del país, es de lo que menos tiene acceso la gente, ¿sabes? Sí, pues. O sea, y entender, ¿verdad? La importancia de tener omega 3 dentro de que es una de las proteínas más magras y bla, 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 cosas nutricionales, pero cabal, ¿verdad? Lo ves desde diferentes puntos, desde como un empleo, ¿verdad? ¿Cuánto puede ganar un pescador? ¿Cuántos peces logra pescar? O sea... Sí, porque al final, o sea, no ganan ni por hora, sino que por año. ¿Y cuánto puede costar ese pescado? Porque no te lo dan vivo. En un restaurante. ¿Me entendés? Entonces, o sea, podemos extender estos temas. Sí, es como el narcotráfico. O sea, el que recoge las hojas de la coca gana un porcentaje así. El café, de lo que se va. El café. Una taza que puede costarte 20 quetzales, como un buen precio. ¿Y cuánto le pagan a un caficultor, verdad? ¿Cuánto gana un recolector? ¿Cómo es ese trabajo? Exacto. ¿Cómo son esas condiciones, verdad? ¿Cómo cambia la vida de esa persona? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas que se dedican al corte de café? Y cómo es un proceso de explotación, ¿verdad? Y cómo vos empezás a aprender, aprendes a que una taza no solo es, puta, qué rico, sino de dónde viene lo que estás consumiendo. Es otro tema, pero cabal, ¿verdad? Sí, el craft atrás, igual o sea, ponete tu trabajo, o sea, las horas que vos metes en tu trabajo, la capacitación que vos recibís, todo tiene que ser remunerado, pues, o sea, ponete, o sea, la Mara está más dispuesta a pagar 40 pesos por una chela. Que pagar 25 pesos por una entrada a un concierto. Exacto, y porque pasa en el arte, ¿va? O sea, puta, quiero yo un mural así y no sé qué y no sé dónde, pero y el proceso de aprendizaje del artista y el tiempo de ese artista y lo que vos querrás, o sea, lo que vos querrás cobrar, la gente que te lo pueda pagar, órale, pero la Mara está tan acostumbrada a regatear. ¿Y qué? Porque viene alguien más y es la moda, es como hacerte más popular, yo qué sé. No regateas lo que pasa con la comida en el mercado y en el súper. O sea, vas y te venden una sandía a 15 quetzales y no, démela 10. Pero vas al súper y cuesta 40 quetzales y la pagas. ¿Cómo está siendo coherente, verdad? Y cómo le das ese valor a las cosas, a las personas, a los procesos, a todo. Y también en ese caso tiene que ver con el contexto, porque en el súper no está no te dan como el lugar a hacer eso. Ese es el precio y eso pagas. El precio lo querés pagarlo, si no, órale. En cambio en el mercado la persona misma no se da el valor
Va, porque a veces es así, ¿y cuánto es lo menos? Va, se lo dejo a 10 pues, va. Entonces, si la persona fuera firme también, o sea, y no estoy culpando a la persona tampoco, sino que es algo cultural de aquí de Guatemala, de que todo el mundo anda regateando. Incluso cuando vos presentás, ponete, cuando te toque dar propuestas de tus fotos, o sea, va a ser así como, va, yo cobro 5,000, no hombre, pero, y si lo hacemos de día, y si no sé qué, y si no sé cuánto, y al final vas a parar cobrando 1,000, ¿va? O menos, ¿va? Ajá. Entonces es una cuestión de que no se valora el tiempo invertido. Exacto. Y ahí viene la cuestión esta, ¿verdad? De por qué aprender a hacer o recibir primero cursos de arte antes de solo hacer una playera con la mano de alguien. Exacto. Que es lo más sencillo, y le pones un sticker ahí que diga, estás ayudando a las niñas de Jocotenango. No, o sea, ahí viene todo esto, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, porque si no te cagas en la mara que se dedica a todo esto. Exacto. Los supermercados, ¿cuánto cuesta una zanahoria y cuánto ganan las personas que cultivan zanahorias? Y el proceso, ¿verdad? Haces verga el mercado, o sea, como entonces, y te lo digo porque me ha tocado estar en ambas partes, con las personas que están cultivando las zanahorias y con las personas que le ganan. Vas a un puta y te venden zanahorias peladas y cuesta como 30 quetzales. A huevos. Pero la gente está bajo el sol, con la humedad, lavando zanahorias y haciendo todo este proceso que solo estás invisibilizando y que eres más barato todavía. Sí, ¿verdad? Entonces, cabal, a todo esto en la cooperativa que justo tenemos que ser como muy conscientes de lo que estamos haciendo y no porque como ustedes solo pusieron su manita pintada en una playera, ya es arte y ustedes son artistas y no, o sea, tampoco. Ajá. Sí, muchas gracias por tu espacio. Es un espacio para no todos. sé si quieres agregar algo más. No sé. Tus redes sociales de la casa, algo. Pues los procesos de la casa los comparto desde mis perfiles en Twitter, Facebook e Instagram, como Melowski. Melowski. Y también desde los patojos, ¿verdad? Que a pesar que yo ya no formo parte del equipo, seguimos teniendo una conexión, somos comunidad, ¿verdad? Claro. Entonces, cabal, desde ahí están todas las cosas que hacemos y pues a la gente que quiera venir. Tampoco es un museo donde van a ver niñas pintando y que puedan venir a ver, ¿verdad? O sea, es para que vengan y disfruten lo que estamos haciendo todos juntos. Un museo de niñas. Ajá. Sí, es que esa maldita idea de... Ajá, es como los animales en el zoológico. Ay, vengan a ver a las jirafas y... Las jirafas ahí. Ajá. No, existiendo, sí. Y esa es como la cuestión. Si vienen a la casa, solo mujeres, por cierto, porque la idea es cuidar esa integridad. Esa idea desde el principio de que, no es un museo y si van a venir, pues vénganse a disfrutar y hacer lo que quieran. Gracias. Ajá, cabal. Y nos vemos a la próxima.